¿Qué metodología propongo para la clase de esta tarde? Como ya saben, el tema es la responsabilidad civil del principal por el hecho del dependiente, regulada por el artículo 1753 del Código Civil y Comercial. Como ustedes ya tienen en su poder y habrán podido leer dos sentencias, yo propuse dividir en dos grupos, de la letra A a la G, creo que había puesto que leyeran la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones de Azul, del partido de Azul, provincia de Buenos Aires, y al otro grupo, que va de la letra H hasta la Z, los invité a leer la sentencia de la Cámara Nacional Civil Sala A. Los dos casos, desde el punto de vista de los hechos, de la situación fáctica, presentan similitudes relevantes, por cuanto se trata de daños causados por dependiente en el contexto del delito de abuso sexual cometidos por ambos dependientes en el lugar donde prestan funciones. Es decir, el lugar, en este caso, ambos eran dependientes además laborales. Ayer yo en la explicación teórica he aclarado que cuando se habla de dependencia en el artículo 1753 del Código Civil, cuando nos referimos al dependiente, la noción de dependencia civil es mucho más amplia que la dependencia laboral. No necesariamente se es dependiente porque me pagan una remuneración, ¿verdad? La noción de dependencia civil es amplia, ¿verdad? Puede tratarse de una situación incluso transitoria, ocasional y no remunerada, ¿verdad? No es el caso de estos dos dependientes que hemos tenido en estas dos sentencias, porque en estos dos casos claramente se tratan de dependientes laborales, es decir, con mayor razón, no hay ninguna duda que estamos en presencia de dependientes, de daños causados por dependientes. Ahora bien, lo que nosotros vamos a tratar de aprender y terminar de digerir mejor en esta clase a partir de estos dos casos es el requisito que tiene que ver con el nexo de causalidad entre la función asignada o que cumplen estos dependientes con el daño causado al tercero, ¿verdad? Y esto porque el código, en el artículo 1753, dice que la responsabilidad del principal existe en tanto el hecho dañoso acaezca en ejercicio de la función encomendada, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Los casos que presentan dificultad para el operador jurídico son aquellos en los que el daño es causado en ocasión de la función encomendada. Los supuestos de daños causados en ejercicio de la función encomendada habitualmente no ofrecen mayor inconveniente, ¿verdad? Ojo, esto no significa que esta situación no deba ser probada por el damnificado. Siempre la carga de la prueba del nexo de causalidad, ¿verdad?, está sobre las espaldas del damnificado, del tercero dañado, que pretende que la indemnización se la pague el principal. Entonces,
el tercero damnificado debe probar que el daño fue causado por el dependiente en ejercicio o en ocasión de la función encomendada. Es mucho más llevadero, más fácil, la logística probatoria presenta menos inconvenientes cuando se trata de daño causado en ejercicio de la función encomendada y con mayor razón si el dependiente es un dependiente laboral. Pero aclaremos que esto no significa que cuando no se dan estas condiciones de fácil acceso probatorio de estos extremos, esto no implica que el partido ya está perdido. No, de ninguna manera. El código es más amplio a la hora de consagrar la responsabilidad. Ahora, nos vamos a focalizar en la hipótesis que presenta más inconveniente, que es cuando el daño es causado por el dependiente con ocasión de la función encomendada. ¿Sí? Y sobre esto tratan los dos fallos. Vamos a ir primero. Acá ustedes ya deben empezar a activar el micrófono, ya sea para hacer preguntas o para hacer acotaciones o para ir respondiendo las consignas que hemos planteado de lectura de ambas sentencias. ¿Sí? Vamos a ir de un caso a otro. Lo primero que les pido es que por favor, los que hayan leído, los de un grupo y el otro que hayan leído estas dos sentencias, que nos cuente a alguien de qué se trata el caso, qué es lo que pasó, cuáles son los hechos del caso, ¿verdad? Profe, si quieres, yo arranco a comentar el caso de Azul. Sí, cómo no. A mí, lo que sí le digo que cuando empecé a leerlo fue como no estar muy de acuerdo con muchas cosas que no terminaron, digamos, de cerrarme hasta que terminé todo el fallo, porque había información que al principio no estaba y después lo fueron aclarando porque se fue pidiendo la información. Pero bueno, el hecho... ¿Cómo? Sí, adelante, Janina. Bueno, el hecho en este caso, bueno, es de una denuncia, o sea, lo que son reclamos de daños y perjuicios que hace una pareja porque su hija menor, en el momento del hecho, fue una menor de 11 años, fue abusada sexualmente por un compañero laboral del padre, que es un supervisor, vendría a ser como un superior del padre, y que ambas partes, tanto esa familia como el supervisor, estaban viviendo en el predio de la estancia El Mirador, así que reclaman una indemnización por 478.000 pesos, tanto a lo que es el demandado, que le ponen A, como a la estancia El Mirador. En efecto, bueno, para la jueza a favor. Exacto, al principal. Y a su dependiente, en este caso, el cargado. El Mirador Agropecuaria S.A. Perfecto. Bueno, entonces la jueza efectivamente falla a favor, le concede la indemnización por daños y perjuicios. Antes de llegar a la sentencia, si recordás algún otro dato, condimento de la situación fáctica, sí, exactamente. Primero fue un domingo. Según lo que relatan. Este supervisor se acerca a la casa, que está próxima a la suya, porque viven todos en el mismo predio de esta empresa. Sí. Se acerca a la casa y quiere llevarse a la menor para dar un paseo con la autorización expresa de la madre. Bien. Se la lleva en una camioneta que más adelante sabemos, casi al final, que esa camioneta correspondía a la empresa. Al principio no lo dicen, sino que lo dicen al final, que la camioneta era de la empresa, una Aveiro gris,
bueno, en todo el recorrido expresan el abuso, luego la regresa, bajo amenaza de que no diga nada, y un mes después se toman conocimiento de lo que pasa y proceden a la denuncia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy completa la descripción de la situación fáctica. Ahora, alguien que nos pueda comentar cómo fue el caso de la sentencia de la Cámara Nacional Civil, Sala A. Pueden hacerlo con la cámara apagada, no tengan miedo. Es más, cuando alguien se olvida de algún dato, está hablando el compañero, está describiendo lo que recuerda y se olvida de algo y otro quiere salir a darle soporte para completar la idea, perfectamente posible. Claro que estoy viendo, bueno, acá ya veo que hay algunos con apellido R-O-R, que evidentemente deben haber leído el fallo de la Cámara Nacional Civil. ¿Nadie ha leído ese fallo? Profe, yo lo leí, si quiere lo puedo contar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Adelante, sí. Bueno, el fallo entonces se basa también en un reclamo de una indemnización también por daños y perjuicios más o menos del mismo monto. Empieza en 300 y algo, 300.000 y algo y termina en 400.000 y algo, no me acuerdo de los montos. Está bien, eso es anecdótico. Bien. Y bueno, entonces también está obviamente como abreviado, o sea, sí, abreviados los nombres de las partes. En definitiva reclama, o sea, las partes actoras son los padres del niño que también sufrió o sea, en representación del niño que sufrió un abuso sexual por parte de uno de los demandados, que era NG no sé cuánto. Está bien, NG, pongámosle, identifiquémoslo como NG. Bien, NG entonces, digamos que él sería el que llevó a cabo el abuso, ¿no? Y también demandan a la empresa, que era ESA, algo así, no me acuerdo, que era, bueno, una empresa hotelera, y sería al dueño de la empresa también. El demandado en este caso, las siglas del nombre del demandado es NRQ. NRQ. Era el menor de edad, el hijo menor de edad, ¿sí? El abusado. El abusador es NRQ. Efectivamente, la demanda se entabla contra el autor del abuso, ¿verdad? Y se entabla, en lo que a nosotros nos interesa, en la responsabilidad principal por el hecho independiente, contra la empresa ESA, ¿verdad? Que viene a ser el empleador de este tipo. ¿Y en qué contexto ocurrió el abuso? Bien, el abuso entonces es bastante complicado el caso en el sentido de que este NQ trabajaba para esta empresa hotelera y hacía también trabajos en el mismo hotel, o sea, en una de las sedes de los hoteles, hacía trabajos de carpintería. ¿De qué trabajaba en el hotel este tipo? Sí, después lo contratan para seguridad, dicen. O sea, lo contratan de seguridad de 12 a 8 horas, pero en definitiva al principio, o eso dice el dueño del hotel, trabajaba, hacía así trabajos esporádicos, digamos, de carpintería y después lo contrató. Trabajo de mantenimiento, así, y después dice que en el tema de seguridad. Bien, pero además... Y, o sea, y también trabaja... Sí. ¿Qué tenía este abusador en el hotel? Aclaremos, para los que no han leído el fallo, trabajaba en un subsuelo. El empleador, la empresa ESA, explota un hotel, tiene un hotel. Sí. ¿Verdad? Y además de ser dependiente laboral,
el abusador. Además de eso, ¿qué te ibas a decir algo? ¿Que tenía una carpintería? Sí, le había cedido gratuitamente el dueño el segundo subsuelo para que hiciera sus trabajos de carpintería que, digamos, podían no tener que ver con el hotel y se lo daba, digamos, el espacio. Gratuitamente le cedió un espacio en el subsuelo del hotel para que este tipo tuviera herramientas de carpintería, ¿no? Bien. Exacto. Bueno, y de ahí, además pasa que el padre, o los padres del niño, esa parte no la entendí bien, como que lo contratan para que hiciera trabajos en la confitería, ¿puede ser? Los padres del niño eran concesionarios de la confitería del hotel. Claro. Ajá, y van a hacer arreglos, dice que hacía la barra, este Entonces hombre. tenían que acomodar en la confitería, hacer unos arreglos, y esos arreglos se los piden que se los haga Sí, el este hombre abusador, que, porque eran arreglos de muebles, de carpintería. claro, dice que se lo ha recomendado también el dueño del hotel. Ajá. Bueno, entonces, entiendo que cuando estaba haciendo estos trabajos de carpintería es cuando sucede el abuso, y el hecho no solamente es un abuso, sino que además se le proporciona pornografía al menor. Bien. Y Creo que bueno, al con esta final información, si no se nos sí, olvida algo relevante, me parece que estamos creo que bien para ubicarnos ya, ¿no? bien. Bueno, entonces obviamente que el debate está también en esto de que si es en ocasión o no de las funciones. Bien. Ahora vamos a Eh, ir sobre eso. bien. Verán ustedes que las situaciones de hecho son muy parecidas, tienen muchos puntos en común, ¿verdad? En ambos casos se trata del mismo delito, en ambos casos el delito es cometido por empleados, es decir, sujetos que están en relación de dependencia laboral. En ambos casos los delitos son perpetrados en el ámbito de trabajo, en un caso es en la estancia y en el otro caso en la estancia y con el vehículo del principal, ¿verdad? Y en este otro caso es en un espacio, en una carpintería que está en el subsuelo del hotel, ¿verdad? Bien. Vamos a avanzar ahora, efectivamente, como anticipaba José Marina, eso es Marina José, ¿cómo es tu nombre completo? Marina, José es mi Marina, apellido en realidad. perfecto. Bueno, como anticipaba Marina, la discusión en ambos casos tiene que ver con este tema del nexo de causalidad y lo que regula el artículo 1753 cuando dice que el principal es responsable cuando el daño ha sido causado por el dependiente con ocasión de las funciones. ¿Por qué hablamos de daño causado con ocasión de las funciones y no hablamos de daño causado en ejercicio de la función en estos casos? ¿No? ¿A alguien se le ocurre pensar cuál será la diferencia, la sutil diferencia de por qué en estos supuestos vamos a discutir el encuadre legal en esta parte del código cuando dice daño causado con ocasión de las funciones, en lugar de que el encuadre sea hecho dañoso en ejercicio de las funciones? Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil distinguir. Yo creo que es ¿Sí? por esto de que hablábamos de que, por ejemplo, en el primer caso dijeron que pasó un domingo, y en esto de que en definitiva estaba haciendo trabajos de carpintería en otro lado, ¿no? En donde él trabajaba y por lo que lo habían contratado, digamos, en el hotel. ¿A alguien se le ocurre, vamos a pensar en hacerle una variante a los casos, ¿no? Acá ya estamos en el terreno de la ficción, por supuesto.
¿A alguien se le ocurre, dentro de estos casos que estamos leyendo y tratando, imaginemos cómo podría haber sido un supuesto de daño causado en ejercicio de la función, en cualquiera de estos dos casos? ¿Cómo variaríamos nosotros, ¿verdad? La situación fáctica que venimos viendo? Imaginemos una variante para que no quede en duda de que estamos en presencia de un caso de daño causado en ejercicio de la función. Porque esto sería interesante poder ubicar un ejemplo, imaginar un ejemplo, así podemos empezar a acercarnos a establecer diferencias con el supuesto de daño causado en ocasión de la función. Profe, sí. me podría estar equivocando abismalmente, pero se me ocurre que la diferencia es que justamente, por ejemplo, en el segundo caso que acaban de explicar, él no está realizando su trabajo de seguridad, es decir, para lo que él había sido contratado, sino que es algo accesorio. También cuando explican en el primer caso azul que el abuso fue un día domingo, no se estaba ejerciendo el trabajo para el cual él fue contratado, digamos. Supongamos, en el caso del carpintero, un supuesto de daño causado en ejercicio de esa función, ¿no? Bueno, el carpintero, mientras estaba cortando madera con una sierra, al cortar la madera se disparó, ¿verdad? Y le pegó al niño que justo estaba allí al lado. Bueno, ese es un caso claro de daño causado en ejercicio de la función, ¿verdad? El tipo estaba haciendo lo que habitualmente hace. Y en estas circunstancias, mientras está haciendo lo que habitualmente hace, causa un daño a un tercero, ¿sí? Ahora, es importante tener claro cuándo estamos en el terreno del daño causado en ejercicio para luego poder investigar o indagar y entender cuándo se trata de un caso de daño causado con ocasión. La primera conclusión podría ser que estamos en el terreno del daño causado con ocasión de las funciones cuando la situación dañosa, el hecho dañoso en sí, es ajeno a lo que habitualmente hace el dependiente. Acá, la acción de abuso sexual claramente es una situación extraña, totalmente ajena, extraña a lo que el dependiente habitualmente hace en su trabajo. No tiene nada que ver. Por eso es que el primer síntoma de daño causado con ocasión de las funciones, ese primer síntoma se dispara cuando uno advierte que el hecho dañoso es una situación totalmente ajena a lo que habitualmente el dependiente hace en el marco de sus funciones. ¿Sí? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y acá, por eso en ambos casos acá, tenemos que encuadrarnos en la segunda hipótesis que prevé en 1753. Daño causado con ocasión de las funciones. ¿Sí? Ahora bien, la gran pregunta que se harán ustedes y que se ha hecho la doctrina y la jurisprudencia, y como verán ustedes en estas sentencias, las interpretaciones a partir de conceptos que parecieran ser los mismos, las interpretaciones finalmente son diferentes. Y es que cuando entramos en el terreno del daño causado con ocasión de las funciones, entramos en un terreno pantanoso, donde las aguas son
turbias. Aquí ya los límites de las fronteras están desdibujados. No es clarito como cuando el daño es causado en ejercicio de la función. Y de allí que el intérprete jurídico, bueno, tenga que construir la respuesta para determinar si efectivamente hay o no responsabilidad del principal. Porque yo los voy a llevar a este otro extremo. Supongamos que, siguiendo con el ejemplo de los casos de abuso sexual, supongamos que el supervisor de la estancia, en lugar de haber abusado sexualmente de la hija de un compañero que vive en la misma estancia, en el lugar donde él también vive y presta servicio. Supongamos que en lugar de ser así el caso, este supervisor de estancia está de vacaciones. Y no está de vacaciones en la estancia. Se fue a Mar del Plata de vacaciones. Y estando en Mar del Plata de vacaciones, abusa sexualmente de una persona. Les pregunto, ¿consideran ustedes que ese hecho dañoso ocurrido en Mar del Plata podría imputarse a título de responsabilidad civil por daños, por supuesto, al principal, encuadrando el caso en el daño o hecho dañoso acaecido con ocasión de las funciones? No, ¿Qué le parece? Creo que no. Nada tiene que ver con el principal. ¿Alguien que opine en forma contraria a Ángeles? ¿Alguien que le parezca que sí, que también es un supuesto daño causado con ocasión? Podría, a ver, si uno tal vez quiere, no sé, tal vez en mi ignorancia lo digo, pero hilar muy fino, podría, no sé, responsabilizar de que tiene las vacaciones porque trabaja en esa empresa, pero me parece que aún así no sería. Me encantó, Janina. Usted no está sola en la doctrina, ¿sabe qué? Hay doctrina que opina como usted. Así que el razonamiento es válido también. Ahora, Ángeles dijo, no tiene nada que ver, el tipo está de vacaciones a 1500 kilómetros de Mendoza, para poner, supongamos que la estancia está en Mendoza, ¿no? Y claro que como Ángeles también hay buena parte de la doctrina que piensa como Ángeles. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde el principal puede ser responsabilizado por lo que en definitiva incluso puede ocurrir en la intimidad de la intimidad más íntima de la vida del dependiente? Evidentemente que el legislador no ha convertido al principal en responsable de todo lo que hace en su vida el dependiente. Esto está claro, ¿verdad? Pero verán ustedes cómo los límites se pueden ir corriendo y a pesar de eso siempre encontrar algo. Yo, si fuera abogado en este segundo caso, y pensaría como Janina, ¿no? Acuña, y dijo, y sí, pero lo que ocurre es que acá el tipo estaba de vacaciones. Si no hubiera sido por las vacaciones, el dependiente no hubiese cometido el daño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora los argumentos jurídicos que dan las sentencias para, de alguna manera, aclarar esta discusión y para decir, bueno, mire, cuando pasa tal cosa, sí podemos hablar de responsabilidad del principal. Cuando estamos en esta otra situación, no es extensible la responsabilidad al principal, ¿sí? Así que aquí ya tenemos que analizar los fallos, ¿verdad? Lo que dicen las sentencias. ¿Qué
argumento, ¿verdad? Bueno, yo les he propuesto como consigna que también ustedes analicen cómo se defendieron los principales en cada uno de estos casos. ¿Qué dijeron a su favor? ¿Qué argumentos usaron para tratar de zafar de la responsabilidad, de la demanda de responsabilidad que le han planteado? ¿Alguien tomó nota, se acuerda o lo tiene a mano para decirnos, a ver, qué dijo el dueño de la estancia y qué dijo el dueño del hotel para tratar de deslindar la responsabilidad? Si alguien lo tiene a mano, lo pone en la mesa. ¿Sí? No sé si estoy hablando yo porque no por ahí. No, no hay problema. Bueno, en lo que se dice, lo que dio la defensa al principal, primero habló de lo que fue la autorización de la madre, que con eso prácticamente se desligó de su responsabilidad, por un lado, y por otro lado dijo que lo que pasó no fue parte de las funciones de su dependiente. Esto que estamos explicando, Janina. Mira, el dependiente está para cuidar el campo, no para abusar sexualmente. No para pasear hijos de sus compañeros, decía, no para llevar de paseo a los hijos de sus compañeros de trabajo. Bien. ¿Y del lado del hotel alguien...? Lo que la empresa pretendía en ese caso, como decía recién la otra alumna, era romper el nexo causal. Tal cual. Sí, muy bien, María Laura, tal cual. Estaba tratando de probar que aquí no hay nexo de causalidad entre la función y el hecho dañoso. El tema es que ese nexo de causalidad, como venimos viendo, a veces está bien clarito y otras veces se desdibuja, ¿verdad? Se pone, no está nítido. Bueno, ¿y qué distinción han hecho ambas sentencias a la hora de diferenciar cuándo sí corresponde a ser responsable el principal y cuándo no? Aclaro, estamos en el terreno del daño causado con ocasión de las funciones. Y ambas sentencias interpretan el significado de daño causado con ocasión de las funciones y en función de las variantes o alternativas de interpretación que dan los jueces, finalmente, en un caso, un tribunal se posiciona finalmente en una de estas variantes, mientras que el otro se posiciona en la otra. La conclusión es que en un caso sí se arriba a la condena de responsabilidad, mientras que en el otro se rechaza la demanda, ¿verdad? Pero los argumentos que dan los dos tribunales sobre cómo se interpreta el daño causado con ocasión de las funciones son similares, porque echan mano de las explicaciones que da la doctrina en estos casos. Esto es lo que yo les pido ahora, que ustedes me indiquen cómo se interpreta esto de con ocasión. Es decir, los tribunales, ¿qué interpretaciones posibles dicen que existen acerca de esto y cómo hay que distinguir? ¿Alguien se acuerda de qué es lo que significa daño con ocasión que genera responsabilidad del principal y cuándo se está en presencia de un daño con ocasión que no genere responsabilidad del principal? Tiene que ver con dos cosas. Tomás, ¿ibas a decir algo? Y dos, profe, ando con problemitas de conectividad, pero para mí, no sé si se me escucha bien, para mí... Perfectamente. Bien, para mí, en el caso que me tocó leer a mí, que es el del hotel,
hay, bueno, como dice, no me acuerdo quién eran los jueces que resuelven. No importa el nombre de los jueces. Hay responsabilidad del hotel porque da el lugar físico, pero por ejemplo, si no fuera en el hotel, para mí no habría una responsabilidad porque, como usted dijo, profe, es totalmente ajeno lo que pasó, el abuso sexual, pero por ejemplo, yo creo que sí sería responsable el principal si el daño, en vez de haber ocurrido un abuso sexual, hubiera sido, por ejemplo, un daño del carpintero al menor con una motosierra, por ejemplo, con una sierra. Capaz Claro. estoy muy equivocado, pero bueno, es lo que me parece a mí. Está clarísimo. Ahora, los tribunales hablan de que debemos hacer algunas distinciones que pasan por analizar la facilidad que puede generar el ejercicio de una función para causar un daño que es ajeno a ella, es decir, la mera oportunidad, ¿verdad? Cuando la función facilita, da una oportunidad para causar un daño en una situación que no tiene nada que ver con la función. Y otra cosa es analizar la función como una condición necesaria para que se provoque ese daño en una situación que tampoco tiene nada que ver con la función. Yo no sé si ustedes han entendido esta diferencia conceptual de función que facilita o da una mera oportunidad para, a función que es condición necesaria para. ¿Han advertido esta diferencia que parece ser sutil, pero que termina siendo decisiva a la hora de encuadrar el caso con ocasión o sacarlo del encuadre previsto por la norma y en definitiva liberar de responsabilidad principal? ¿Cuál es la diferencia de decir que la función facilita a decir que la función es condición necesaria? Ibas a decir algo, Janina, perdón. Es que precisamente lo de condición necesaria es lo que se ve en el fallo de Azul, porque establecen que en el caso de que esa relación de dependencia no existiera, no se hubiese podido dar el hecho. O sea, fue condición necesaria que ellos trabajaran en la misma empresa, que él fuera el supervisor de ahí para estar próximo, y que de no ser así, él no podría haberse acercado a la niña, no habrían tenido esa relación laboral, que es lo que explican, justificó la confianza que le dio de poder llevarse a la niña, y no se hubiese dado el acto, es lo que dicen acá para explicar la responsabilidad del principal. Me gusta mucho eso que acabas de decir, que de no ser así, no se hubiese consumado el acto. Marina, no sé si ibas a decir algo. No, profe, eso mismo de condición, pero de facilitado el hecho no. Ahí estaba viendo en el fallo las palabras que usaban y sí, hablan algo así como en consecuencia de lo encomendado, o sea, de la actuación sea en consecuencia de lo encomendado por el principal, que en este caso se entendió que no era así porque estaba trabajando como en su carpintería de manera independiente, pero bueno, no me queda tan claro como para decirlo. No, bueno, está bien. Acá estamos tratando de digerir. La función, cuando la función solo facilita, es un elemento facilitador,
del hecho dañoso lo que significa es que el dependiente aprovecha la oportunidad que le da la función para cometer un hecho dañoso que podría haber cometido igualmente aunque no estuviera en esa función. Ese es el significado de función como elemento meramente facilitador. Cuando el dependiente que cometió este daño, si uno llega a la conclusión, después del análisis de la situación, llega a la conclusión de que el dependiente hubiese cometido igualmente el daño, independientemente de la función, aún prescindiendo de que él es dependiente y de esa función, ¿sí? Entonces, la conclusión es que la función no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nexo de causalidad con el daño causado y por lo tanto el principal no es responsable. Vamos a poner un ejemplo para aclararlo, ¿sí? El chofer de colectivo está circulando al mando del vehículo de transporte público de pasajeros en horario de trabajo por el recorrido por donde circula o debe transportar a los pasajeros, y mientras está detenido porque un semáforo está en rojo, está detenido, ve que por la senda peatonal va transitando, caminando, una persona a la que éste odia mucho, ¿no? ¿Y qué hace el chofer del colectivo? Le echa encima al colectivo con toda la intención de matarlo. Y supongamos que lo mata, ¿sí? La pregunta es, si el chofer de colectivo se lo hubiese encontrado a este enemigo o persona que odiaba, ¿verdad? Se lo hubiese encontrado en otras condiciones de tiempo y lugar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hubiese cometido igualmente el daño o que no lo hubiera podido cometer? Yo creo que sí lo hubiese hecho igualmente, profe. O sea, podría haber elegido otro medio, digamos. Lo podría haber matado con un arma, con su propio auto, empujándolo al barranco mientras el tipo se está sacando una foto en la montaña, ¿verdad? Es decir, si uno concluye que el daño igualmente se hubiese causado, hay que abstraerse de la situación concreta del caso. Si uno concluye que el daño igualmente se hubiese causado en otro contexto, en otra situación, entonces allí la función tiene un nexo de causalidad meramente contingente, aleatorio, casual con el daño. No hay un nexo de causalidad que permita concluir que este daño fue causado gracias a que la función cumplida por el dependiente permitió que ese daño se causara, ¿no? Entonces, si la función solo ha cumplido un papel meramente facilitador, dio una oportunidad nada más, entonces no hay nexo de causalidad. En cambio, si la función es condición necesaria
porque de no haber tenido esta función y de no haber estado en esta circunstancia de tiempo, modo y lugar, concluimos que el daño no se hubiese causado, bueno, entonces en este caso la función sí tiene un papel relevante, un papel preponderante. Hay una razonable relación de causalidad entre la función y el daño causado al tercero. Por lo tanto, aquí sí tenemos responsabilidad principal. ¿Está más o menos clara la distinción? Si hay alguna duda, algún comentario, observación que quieran hacer, bienvenido sea. Entonces, en el caso, al menos lo que vengo interpretando, en el caso este de Azul, del supervisor, es más clara la relación de que era necesario, porque, a ver, en un momento hablan incluso de que se hizo un abuso de la autoridad, posiblemente hubo un abuso de la autoridad de él para con quien era el supervisor, que se sirvió de ese abuso para poder llegar a la niña, que tiene una proximidad con la niña porque viven cerca, porque trabajan en el mismo lugar, que usaron la camioneta de la empresa para llevar adelante el delito. O sea, hay demasiadas cosas que muestran que si no hubiese mediado todo eso, no se hubiese llegado a ese delito. Entonces, en este caso, es de condición necesaria. Por eso se lo hace responsable, incluso por abuso de él. Tal cual. Allí, el daño con ocasión, la función, tiene una intensa influencia en la producción del daño. ¿Es cierto que el abuso es un hecho ajeno a la función? Claro que sí. Para eso el código ha dicho daño con ocasión de las funciones. Porque el código no solamente contempla la responsabilidad cuando el daño deriva de la función propiamente dicha, encomendada, sino también que el legislador ha querido ampliar el espectro de la responsabilidad principal. No se olviden ustedes que el factor de atribución de responsabilidad en estos casos es la garantía. Es decir, el legislador transforma o hace responsable al principal porque está buscando a un sujeto patrimonialmente solvente que garantice el pago de la indemnización al damnificado. Por lo tanto, cuando hablamos de daño causado con ocasión de las funciones, no nos podemos olvidar de este factor de atribución que es la garantía también. De allí que, para ser coherentes en todo el análisis, como vos bien lo has visto, Janina, acá hay muchos condimentos que conectan causalmente a la función con el daño. Razón por la cual, como lo hizo la sentencia, condenamos encuadrando el caso en el daño causado con ocasión de las funciones. La pregunta Yo tengo una duda. Sí, claro que sí, María Laura. Respecto al mismo caso que está hablando Janina, el caso de Azul, aquí la jueza condena, pero de manera solidaria, tanto a la empresa como al victimario. Y lo que no entiendo es por qué no de forma concurrente, por qué solidariamente, si son, digamos, hay causas distintas allí, aparentemente. Está muy bien acotada tu observación, María Laura, a tal punto que te pongo un 10 felicitado, porque está mal la sentencia en eso. Es correcta tu apreciación y el encuadre. Efectivamente son responsabilidades concurrentes, ¿verdad? No son solidarias, porque para que haya solidaridad, la obligación tiene que tener una misma causa. Y acá las causas claramente son diferentes. Por un lado, el delito que comete el dependiente
y por otro lado, la garantía que está en cabeza del principal. Así que son dos causas que se conectan, por eso son concurrentes, ¿sí? Muy bien, María Laura. Lo que yo quería preguntarles es si, siguiendo el análisis que estamos haciendo, si a ustedes les parece justa, es decir, jurídicamente correcta, la sentencia de la Cámara Nacional Civil en el caso del abuso sexual cometido en el hotel por el carpintero que es empleado del hotel y con estos condimentos que ya conocemos todos. Profe, yo creo que sí, que está bien, porque en definitiva sería algo así como que facilita, porque si el hombre no fuese empleado de seguridad, igualmente, siendo que trabajaba, digamos, en el lugar del hotel, en este subsuelo que se le proporcionaba gratuitamente, igualmente yo creo que se lo hubiese recomendado el dueño del hotel, al que tenía la concesión de la confitería, que era el padre, digamos, pero porque lo conocía, no porque, no sé, se desarrollaba la función ahí, creo yo. En definitiva, digo, lo podría haber contratado igual como carpintero el padre. La pregunta que te hago, Marina, es si vos crees que este carpintero hubiese cometido igualmente el daño con abstracción de la función que el tipo estaba cumpliendo y en las condiciones de tiempo y modo y lugar donde se cometió el daño. ¿Hubiera podido cometer el daño en otras circunstancias igualmente? Y no. ¿O no? ¿O lo pudo cometer solo acá al daño porque si no se daban todas estas condiciones de tiempo, modo, lugar, el tipo nunca hubiera dañado a este menor? O sea, me parece, o sea, ahí me confundo, la verdad, pero me parece que es difícil en el tema este de que cumplía las funciones en el mismo lugar. O sea, su trabajo independiente era en el mismo lugar donde cumplía las funciones. Entonces, es como más difícil para mí. Profe, perdón, ¿puedo hacer una acotación? Claro que sí. Janina dijo algo muy importante del caso Azul, que es que el abuso no se hubiera cometido si no fuera por el trabajo, porque no hubieran tenido esa relación, no se hubieran conocido las partes involucradas. Me parece que en el caso del carpintero con el abuso del menor, no fue el caso que me tocó leer a mí, pero pasa lo mismo, porque de hecho el dueño del hotel le dice, mirá, por ahí podrías hacer unas reparaciones en la cafetería. Es como una acotación que hace, no hubiera existido la relación entre el niño y este carpintero. Por lo tanto, en tu razonamiento, vos hubieras condenado al dueño del hotel, entonces. A mí la sentencia sí, en cierto sentido me hace ruido, la tendría que analizar. Es más, pensaba preguntarle su opinión personal, porque hasta le brinda el espacio, le recomienda. Me hace mucho ruido que no lo hayan hecho responsable también al principal. ¿El resto qué piensa? Si hay alguien que tenga alguna otra acotación o comentario, alguna otra cosa que le parezca que pueda sumar en el análisis. Que quizás, perdón, pido la palabra, que Sí. quizás deberían haber hecho en ese caso lo mismo que en el caso de Azul, es decir, que el fallo extendiera esta relación laboral con el delito que se cometió contra el niño. Perdón, María Laura, no te escuché bien. Que deberían haber hecho lo mismo. Quizás, claro, que en el fallo de Azul, que extiende la relación laboral con el delito que se comete. Quizás tendrían que haber fallado en ese caso, como en el caso de Azul. O sea, en tu opinión, vos te acercás más, en el caso del dueño del hotel, a una solución, a una sentencia, como la de Azul. Claro, sí, sí. ¿Alguien que piense lo contrario? O sea, que le parezca que la sentencia
de la Cámara Nacional Civil en el caso del dueño del hotel está bien? El silencio pareciera que lo voy a tomar como que les parece mal. No, miren, las sentencias que dictan los tribunales pueden ser justas o pueden no ser justas, independientemente de la cuestión de la cosa juzgada, ¿no? Hay sentencias con cosas juzgadas, pueden ser actos injustos. Pero lo que nosotros tenemos que analizar es si el razonamiento del juez ha tenido lógica. O sea, si dadas las premisas de razonamiento en las que se basa el juez arriba a una conclusión que es un desprendimiento, una derivación lógica de esas premisas, ¿sí? Esto es como decir, si yo dijera, este bicho tiene melena de león, cuerpo de león, cola de león y patas de león, pero a la hora de concluir digo que es una jirafa, y la conclusión es absurda, no deriva de todas las premisas, no una derivación lógica de las premisas que yo estoy teniendo en cuenta, ¿no? Bueno, acá me dice Daniela en el chat que a ella le pareció bien la sentencia porque dice, se dio en un lugar cedido gratuitamente por el dueño del hotel, ¿sí? Bueno, muy bien, es un argumento. Mire, acá el análisis que hay que hacer, Daniela, es este carpintero, igualmente lo hubiera dañado, lo hubiera abusado del menor, si el menor hubiese ido a una carpintería ubicada fuera del hotel, ¿sí? Bueno, es como que en el razonamiento de Daniela, esta situación solo facilitó, pero no fue una condición necesaria. Dio la oportunidad, pero no fue una condición necesaria, ¿sí? Acá me pone Daniela, pero, profe, la recomendación que hace el dueño, entiendo que sería como la autorización de la madre en el otro caso. No son responsables, es decir, para Daniela en ninguno de los dos casos habría responsabilidad. Fíjese, ahí tenemos otra opinión. Pero, profe, en el caso, él es el dueño de ese lugar y tengo entendido que le permitió poner la carpintería en ese lugar. O sea, entra dentro de su responsabilidad lo que pone dentro y cerca de los que están en ese establecimiento, de lo que suceda dentro de ese establecimiento. Es su responsabilidad. Bueno, ahí fíjense que en el razonamiento de Yanina, estos condimentos del caso a ella la llevan a concluir de que la función fue condición necesaria. Bueno, como ustedes verán, chicos, estamos en el terreno de una cuestión que es opinable. Es opinable porque, fíjense que hemos puesto dos casos que son parecidos, ¿sí? Entonces, como yo les dije más temprano, estamos en una zona de frontera, ¿verdad? Pero para cerrar una conclusión que les sirva desde el punto de vista técnico, para que haya responsabilidad del principal, la función, cuando el daño es causado con ocasión de las funciones,
es necesario que la función haya dado motivo, razonablemente pueda haber dado motivo, ¿verdad?, para causar el daño. Esto de la razonabilidad tiene que ver con lo que el Código Civil, con el concepto que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de relación de causalidad. Cuando el Código define a la relación de causalidad como un nexo adecuado de causalidad, es decir, las consecuencias que acostumbran a ocurrir de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas. Espero que les haya quedado claro cuáles son los elementos para marcar esta zona de frontera entre la responsabilidad y la no responsabilidad, ¿sí? En un caso, cuando la función solo da una mera oportunidad, solo facilita, allí no hay responsabilidad. En cambio, cuando la función razonablemente se ha convertido en una condición para causar el daño, de modo tal de que si no hubiésemos tenido todos los condimentos que rodean a la función, el daño no se hubiese cometido, entonces allí debemos concluir que sí hay responsabilidad del principal, es decir, el daño fue causado con ocasión de la función. Lo más lindo de todo esto es que nos queden dudas. Esto es lo maravilloso del derecho. Porque 2 más 2 acá puede ser 3 o puede ser 5. ¿Sí? Mientras 2 más 2 nunca sea 10 ni 0 y estemos entre el 3 y el 5, estamos bien. ¿Verdad? Estamos bien, estamos dentro de lo que es la previsibilidad jurídica y dentro de lo que es la razonabilidad jurídica. ¿Verdad? Y creo que ustedes lo han comprendido muy bien por el debate tan rico que ha habido en la clase. Yo les agradezco mucho los aportes que han hecho, porque bueno, significa que los casos han ayudado para entender mejor el tema.